1953, la biogénesis ya está, ya se hizo, se demostró que cómo funciona, hay un mecanismo en el cual se hizo y se puede replicar. Ahora, volvemos a lo mismo, la finalidad de la ciencia jamás ha sido probar la existencia o la inexistencia de Dios, no tiene nada que ver una cosa con la otra, la ciencia sirve para entender los fenómenos naturales, amigo, la y poder replicarlos ciencia... en caso, pero... bueno, ¿por qué te quieres tirar una diatriba, amigo? Te quieres tirar una diatriba. Amigo mío. Esto no puede hacer un monólogo. Déjame responderte ahora. Por favor, no, permíteme, por favor. Lo que pasa es que hace un monólogo el señor acá y se extiende. A ver, volvemos a... Quiero aclarar un punto. El hecho de confirmar información de lo que estaba hablando, de hecho cualquiera lo puede hacer. No tiene nada de malo, de hecho es parte de cuando tú tienes una conversación seria, confirmar los datos que estás dando. El tipo pidió que le diera el experimento con fecha, ahí está, Miller Urey, Chicago, 1953. Si no lo quieres buscar, problema tuyo. Si te quieres llevarte de nuevo, como que, o sea, la prueba de que Dios existe es porque lo dice un libro. Bajo ese mismo concepto podríamos decir que Spider-Man es cierto porque lo dice en un libro. No tiene sentido. Entonces, volvemos a lo mismo, es un asunto de fe, y en cuanto a pruebas, no hay fe. Eso se Entonces, llama, yo creo que tú deberías ser el primero en ahora déjame la hablar, prueba ya te tiraste científica 5 de Dios. minutos, aguanta. Oye, te caballero, de verdad, un problema de vergüenza y continencia verbal. 5 minutos. Gracias por el showtime, qué bueno. Bueno, el tipo se tiró una diatriba de casi 5 a 6 minutos para confirmar lo que yo ya le había dicho desde el principio, que la biogénesis y que el experimento de Miller y Urey nunca fue probado y nunca se llegó a una conclusión. La única conclusión que dice, nunca se pudo extraer vida de la no vida. Entonces allí se cae tu argumento, amigo. Incluso me había dicho que había sido un experimento desde Alemania, y a la final me veniste ahora con el experimento. Entonces ahí solo se ve la deshonestidad, que has quedado refutado. Eso es así, amiguito. Y sí puedo probarte que el Dios de la Biblia es coherente con la ciencia. En el próximo episodio lo voy a decir. Ok, a ver, vamos a volver al principio. ¿Cómo te lo explico? Aminoácidos, eso fue lo que se crearon, aminoácidos. Y eso es un componente orgánico, de componentes minerales, de diferentes componentes químicos, como por ejemplo amoníaco, hidrógeno y vapor de agua, obtienes aminoácidos. ¿Qué más prueba quieres que eso? No se entiende. Entonces, de verdad, o sea, si a esta persona lo que le complica es que alguien confirme datos, no estás entendiendo cómo funciona el procedimiento científico. Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, si el joven sigue con su insistencia de no permitir que hable nadie y que absolutamente todo lo que se diga va a estar mandándose una sarta de estupideces, la verdad no le veo mucho sentido a la conversación. Así que te regalo los 10 segundos que quedan. A ver, en aras de la verdad, la Biblia habla de la ciencia, pero no la deroga, no está en contra como muchos quieren hacerlo creer. Nos advierte de la falsa ciencia, lo que hoy conocemos como pseudociencia, eso sí, pero no deroga la ciencia, porque es todo avance que el hombre ha desarrollado. Pero me parece muy extraño cuando alguien habla del Dios bíblico y quiere probarlo. Necesita demostrarlo. Tocaría ver si Dios necesita abogados, que se necesita ser defendido. Me estarían hablando de un Dios débil, que no es todopoderoso, debe ser un Dios inválido. O que tienen esa preponderancia de que con ciencia querer probar la existencia de Dios cuando ninguna rama de la ciencia se encarga de ello. El que intenta buscar un Dios científico, nuevamente le digo, no está hablando del Dios de la Biblia. Bienaventurado aquel que cree sin ver. Dios no necesita evidencias ni pruebas porque Él no es objeto de estudio ni sujeto de estudio. El que diga eso simplemente se baña en su propia vergüenza. Y eso sin lugar a dudas. Bueno, señor religión aquí no ha dicho nada. Como respondí al principio, en el Levítico está escrito, conoces tú la ciencia del Altísimo. En Proverbios capítulo 8 dice, yo con mi ciencia creé esto, y hablando de cómo creó el universo el Señor. Luego tenemos en Efesios, dice Pablo, yo oro para que vosotros seáis llenos de toda ciencia. Y luego en Corintios Pablo dice, conocéis las profundidades de la ciencia de Dios. Entonces sí, Dios en Romanos capítulo 1 versículo 20 dice, porque los atributos de Dios se hacen claramente visibles, entendibles, siendo comprendidos desde la creación por medio de las cosas que Él hizo. Así que la creación, las cosas que Dios hizo, como todo lo que vemos, es una prueba fáctica que podemos entender con el conocimiento a Dios, porque ella misma nos dan esos indicios de que Él existe. Si no, entonces la gente tendría que probar lo contrario.
ciencia viene también de la palabra etimológica, que es conocimiento. Así que este señor ni entiende ni por cerca lo que es la palabra ciencia. me da pena. Yo lo que sí voy a decir al respecto es lo siguiente. Claramente, la Biblia expone, y es uno de los dogmas católicos que esgrime, el primero, si mal no recuerdo, que a través de la razón natural el ser humano puede discernir los efectos como manifestación de un creador. Claro está que para eso, si nos sujetamos a un análisis racional de la misma premisa, se tendría que demostrar que todo lo que existe deviene de un proceso creativo. Al hacer eso, al lograr eso, claramente ya se estaría aceptando que hay un creador detrás de ese proceso. Pero bueno, con respecto a la ciencia no trata de explicar o de demostrar la existencia de un ser que, tal cual se elabora de la metafísica, es un ser que trasciende la realidad, un ser que no está sujeto a las leyes, a la contingencia de la realidad, para nada. Entonces, si dicho ser ya de por sí está, vamos a llamarlo así, por fuera de esta, entonces no puede ser sometido a ningún tipo de metodología científica para su existencia. No la hay. La única forma en la que se puede hablar de Dios a nivel de ente de razón, a nivel de concepto, es únicamente a través de la filosofía y más específicamente a través de la metafísica. Y ya si tú quieres asentarlo bajo una creencia o un dogma, pues tienes la teología y más específicamente la revelar. Exacto, y mira, y ni siquiera la teología, porque la teología, incluso la teología no es ciencia, la teología es la disciplina académica que se encarga del estudio de la escritura, en este caso, más específicamente hablando de la Biblia. No se encarga la teología de estudiar a Dios. Dios no puede ser estudiado. Religión, le voy a recordar que la obra de Aristóteles, en su obra Metafísica, dice él, la ciencia más elevada es la teología, señor Religión. La teología no es ciencia. Mire, señor Religión. La teología no es ciencia, no pase vergüenza. Señor Religión, ciencia es igual a conocimiento. La teología no es ciencia, es una disciplina académica. Le invito a usted a educarse primeramente con las palabras etimológicas. No hablar tantas sandeces, porque estás hablando religión. Escúchame, Religión, lo que tú estás hablando es sandeces. La teología no es ciencia. Escúchame, Religión. No sé de qué Dios estás hablando, pero no es bíblico. Escúchame, Religión. La naturaleza es creación de Dios. Por ende, ella... ¿Y quién ha dicho lo contrario? Entonces, ella, a través del conocimiento, podemos deducir que allí está la mano de Dios. Y cuando dice Romanos capítulo 1 versículo 20, porque los atributos de Dios se hacen claramente visibles, siendo entendido por medio de las cosas hechas, entonces vamos a corroborar la Biblia. Por ejemplo, el libro de Job fue escrito antes... Escúchame, Religión, escúchame, déjame terminar. Escúchame, Religión, déjame terminar. El libro de Job... Define religión, porque si no, no te voy a dejar continuar. Define religión, por favor. Estar unido. No, define religión. Estar porque unido. veo que la utilizan mucho el término. Estar atado, estar unido, religión. ¿Entendés? Estar ligado a algo. ¿Estar unido a qué? ¿Estar unido a qué? Estar unido a cualquier concepto. ¿De dónde sacas esa denominación? O sea que como tú sacas ahora el ámbito científico, estás atado a una religión científica. Espérate, Religión, déjame, no me hagas un hombre paja ni me desvíes. Vamos a ver, el libro. No, te pregunto. Escúchame, ¿Estás atado a un conocimiento o no? Escúchame, Religión, escúchame, porque yo no soy religioso. De la palabra religión. Escúchame, Religión, yo no soy. Por favor, no hable de lo de que desconoces. Déjame hablar, Religión. Vamos a ver, el libro de Job fue escrito antes de los grandes sabios. Aventurado el que crea sin ver. Antes de Sócrates, antes de Homero, antes de... El que no sea llamado incrédulo. Escúchame, Religión, en Job 38, el que no sea llamado incrédulo. Cállate, animal, no puedes porque para las cosas de Dios eres tan irracional, animal. El hombre es locura. Te comportas de y porque cosas si que no estamos sabes, locos, que sea para Dios y cuerdo para nosotros. Porque eres tan animal y no dejas concluir. Te voy a dejar hablar. Dame una cita bíblica donde diga que puedas llamar animal a alguien tajantemente. Ya te lo dije. No, Judas, ¿sabe lo que es una figura literaria? Dice Judas, estos blasfeman de cosas que no entiende y se comportan como animales irracionales. Define blasfemia. Tanto. Escúchame, ¿sabe qué significa blasfemar? Escúchame, hombre paja. Déjame terminar. Vamos a ver. Eres una vergüenza andante. Déjame terminar. El hombre, Pitágoras, todos esos grandes griegos no existían. No me interesa tu falacia de autoridad. Cuando Job, el libro de Job ya existía en Job 38-33. Dios le pregunta a Job, ¿conoces tú quién puso las leyes que rigen el universo? Cállate, Satanás. Entonces, cállate, Satanás. No juzgues porque serás juzgado. Cállate, Satanás. Primero mira la paja de ver la viga en el ojo del otro. Cállate, Satanás, deja hablar. ¿No te gustan los versículos? Cállate, Satanás, deja hablar. Es raro.